Buenos días. Voy a iniciar con la actividad 17. Se titula Tradiciones ancestrales. El propósito es resolver problemas de conteo a partir de elaborar listas y diagramas de árbol. Bueno, entonces este tema pues es importante en su medida, no tanto como los que ya hemos destacado en el curso. Sin embargo, nos adentra a un tema pues bastante complejo que es la probabilidad y la estadística. Y verdaderamente es sencillo una vez que se le comprende a profundidad, pero mientras tanto significa que vamos a tener que realizar varios diagramas, varios análisis para poder obtener los resultados que se nos muestran. Vamos a iniciar primero con este ejercicio. Dice, Paquita nació con ictericia, es decir, con la piel de color amarillo, una curiosa enfermedad. Su hermana Lola pensó prepararle un té, como lo hacía la abuela, con las hierbas que dejó: menta, ajenjo, cúrcuma, hierbabuena, romero y alfalfa. Nos pregunta cuántos tés de 3 diferentes hierbas se pueden hacer con las hierbas de la abuela que le dejó a Lola. Bueno, aquí ya es una pregunta, ya son palabras mayores, verdaderamente. Vamos a utilizar una curiosa técnica que se llama diagrama de árbol. Aquí viene abajo. El diagrama de árbol es un recurso que permite ordenar todas las posibles combinaciones y contarlas. ¿Cómo se hace un diagrama de árbol? Bueno, voy a hacer una reducción aquí sencilla para poder explicarlo fácil. Tenemos todas estas hierbas. Yo las voy a reemplazar por un número. La menta va a ser el 1, el ajenjo va a ser el 2, la cúrcuma va a ser el 3, la hierbabuena va a ser el 4, el romero va a ser el 5 y el alfalfa va a ser el 6. Bueno, ¿cómo se hace esto del diagrama de árbol? Voy a ponerme aquí un poco más abajo. Vamos a hacer una lista hacia abajo de todos los números. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos todos estos números que cada uno representa una hierba diferente. Entonces lo que vamos a hacer es a cada número vamos a ponerle los otros 5 números restantes. Por ejemplo, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y los vamos a unir con una rayita. Y de igual manera, con el 2. Vamos a tener el 1, el 3, el 4, el 5 y el 6. Los vamos a unir con rayitas igual. De igual manera con el 3, vamos a tener el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6. Ya no le voy a poner rayitas, ya sabemos que tienen que ir poniéndolas, pero pues por todo el trabajo que hay que hacer, me voy a saltar ese pasito. Este es un 2. Luego el 4 sería con el 1, con el 2, con el 3, con el 5 y con el 6. El 5 sería con el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Y por último el 6 sería con el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Como vemos, cada número tiene otros 5 posibles compañeros. Y de ahí vamos a hacerlo como nos pregunta, ¿cuántos té se pueden hacer con 3 hierbas? Con tres hierbas diferentes. Ahora, a cada número le vamos a poner los siguientes que hacen falta. Por ejemplo, aquí al 2 le vamos a poner, voy a bajar el grosor, le vamos a poner, voy a ocupar este pedacito, el 3, el 4, el 5, el 6 y los vamos a unir con una rayita. Y de igual manera a todos los demás. Por ejemplo, al 5 lo vamos a unir con el 1, no, con el 2, con el 2, el 3, el 4 y el 6. ¿Qué estamos observando? En la primera ponemos los 6 números, en la segunda podemos poner 5 y en la tercera podemos poner solo 4. Entonces, ¿qué va a pasar aquí?
vamos a obtener una serie de combinaciones, las cuales a veces se nos van a repetir. ¿Qué hay que hacer? Según el enunciado, vamos a tener que repartir cada una de las posibles situaciones y eliminar aquellas que nos resulten repetidas. Por ejemplo, aquí el 1 va a poder mezclarse con el 2, que precisamente va a ser 3, 1 y 2, que es la misma que 1, 2 y 3. Son exactamente los mismos números. ¿Qué es lo que hay que hacer? Todo el diagrama completo en el cual representemos todas las posibles combinaciones, así en una serie de ramificaciones, como la que acabamos de hacer aquí, de forma que no se nos escape ni un solo dato y podamos obtener la cantidad de test con hierbas diferentes que se pueden hacer. Y si se fijan, ahorita no estamos contando la posibilidad de juntar una misma hierba 3 veces. Entonces, de este tipo de situaciones es de las que se ocupa la estadística, de todas esas posibilidades en las que se pueden hacer combinaciones, de forma que obtengamos, aunque sea el número en el cual todos los datos se pueden juntar. Bueno, voy a pausar un momento el video para obtener el resultado de esa respuesta. Los invito a que hagan todo el diagrama de árbol para obtener la respuesta final. Bueno, voy a continuar. Espero que hayan podido obtener el resultado. Se los comparto de manera pues, rápida. El resultado es 20 test. Y bueno, ¿cómo lo obtuve? Bueno, además del diagrama del árbol, como les comenté, la estadística es una rama de las matemáticas que se enfoca en este tipo de cálculos. Aunque no parezca, verdaderamente son muy, muy importantes. Entonces, aquí lo que va a pasar es que hay una fórmula que describe específicamente este caso. Yo la utilicé, pero bueno, en este curso no se ven esas fórmulas precisamente porque su comprensión es un poco más elevada. Se ve por lo general a mediados o a finales del nivel preparatoria, entonces ahorita no nos vamos a centrar en ellas. Ahorita lo importante es el diagrama del árbol, entonces no hay que quitarle protagonismo. Les comparto el resultado y espero que hayan podido llegar a él a través del diagrama de árbol. La siguiente pregunta dice, Lola sabe que necesita combinar 3 hierbas, pero no recuerda cuáles. ¿Qué probabilidad tiene Lola de preparar el té correcto? Pues como hay 20 posibilidades, 20 tés diferentes y va a preparar solo uno, decimos que tiene 1 sobre 20 posibilidades. Las posibilidades siempre se van a dar en porcentaje o en un número fraccionario menor a 1. Siempre va a ser menor a 1. Entonces, van a ser 1 de 20 posibilidades. Voy a aumentar un poquito el grosor porque se ve medio triste. Y esto vendría siendo aproximadamente 0.05 o un 5% de posibilidades. Nos dice el ejemplo. Si tuvo alguna dificultad para contestar las preguntas anteriores, observe el procedimiento de Doña Juana ante una situación similar. Doña Juana vende helados de 3 sabores, durazno, mango y nuez. ¿Cuántas combinaciones puede hacer si sirve 2 bolas en cada vaso? Y dice, vamos a ver, voy a hacer un diagrama de árbol para que mis clientes decidan cómo quieren su helado. Se pueden hacer 6 combinaciones diferentes si se toma en cuenta la forma de acomodar los sabores. Es decir, si se toma como diferente el helado de durazno con mango al helado de mango con durazno. El helado de durazno con nuez al de nuez con durazno y el helado de mango con nuez al de nuez con mango. En este caso los toma como diferentes, aunque contengan los mismos valores, diferente al primer caso. Dice, como hay 2 formas de colocar un helado de 2 sabores, durazno-mango y mango-durazno, por ejemplo, entonces hay que dividir 6 entre 2 y es igual a 3, por lo que solo hay 3 combinaciones posibles. Este caso es más sencillo que el que acabamos de analizar anteriormente, por el hecho de que si nuestro ejemplo hubiera sido igual, simplemente íbamos a tomar todas las posibilidades y, como ella dice, dividirlo entre 3, que son todos los datos que tenemos. Entonces, hubiéramos obtenido fácilmente ese resultado, pero aquí había que excluir aquellos que nos daban el mismo y solo contarlo como uno. Entonces, no hay de otra más que hacer el diagrama de árbol y checar cuáles no se repiten. Ahora pregunta,
¿Cuántos números diferentes se pueden escribir con los dígitos 1 y 2 si solo se emplea una vez cada número? Pues esto es muy fácil. Hacemos nuestro diagrama de árbol. Tenemos el 1 y tenemos el 2. El 1 se puede mezclar con el 2 y el 2 se puede mezclar con el 1. Ojo, dice cuántos números diferentes. No nos dice cuántos juegos de números. Entonces se puede formar el 12 y se puede formar el 21, que son un total de, voy a poner una flechita, 2 combinaciones. Ese sería el único resultado. Muy corto, la verdad, porque solo tenemos 2 números. Pero si tuviéramos 3 números, podríamos formar el 113, el 120, el 123, el 132, el 231, el 321. Ya las posibilidades van mucho más adelante. Luego nos pregunta, ¿cuántos números diferentes se pueden escribir con los dígitos 1, 2 y 3 si solo se emplea una vez cada número? Precisamente lo que comentaba. Escribimos el 1, el 2 y el 3. El 1 puede ir acompañado del 2 y puede ir acompañado del 3. Y el 2 puede ir acompañado a su vez del 3 y el 3 acompañado del 2. El 2 puede ir acompañado del 1 y del 3. El 1 puede ir acompañado del 3 y el 3 del 1. Y por último, el 3 puede ir acompañado del 1 y acompañado del 2. A su vez, el 1 del 2 y el 2 del 1. ¿Qué pasa aquí? Nos dice cuántos números diferentes. Números. Entonces, este número sería el 123, este el 132, este el 213, este el 231, 312 y 321. Cada uno de estos números formados son diferentes. Entonces, el resultado va a ser todos los números que formamos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 números. Son 6 combinaciones. Y ese sería nuestro resultado. Como ven, cada caso es diferente. Y bueno, como les comenté, precisamente de eso se enfoca la estadística. Hay que analizar muy bien el enunciado del texto para saber a qué caso corresponde y la forma en la que vamos a actuar para buscar el resultado. Pero en este caso, el diagrama de árbol fue el precursor para todo este tipo de ejercicios. Nos da un pequeño ejemplo. Dice, al resolver problemas que exigen conteo, es posible usar un diagrama de árbol. También se puede calcular mediante multiplicaciones. En el caso de que se quiera combinar una lista de datos, se multiplica n por n-1 por n-1 menos 1, donde n es el número de datos. Por ejemplo, en este caso, se multiplicó, en este caso específico de los números, multiplicamos un 3, que es el número de posibles. Entonces, en este caso sería n sería 3, n-1 sería 2 y n-1 menos 1 sería 1. Esto da un resultado de 6. 3 por 2 por 1. En este caso en específico, se puede utilizar este método. Ojo, no se puede utilizar este método en el segundo ni el primer ejemplo, porque el planteamiento es muy diferente. Sin embargo, como les comenté, hay fórmulas y esta es una de ellas. Yo diría que es la más simple. Entonces dice, los ejemplos son, en el municipio tienen 4 coches, uno rojo, uno blanco, uno azul y uno gris. En el estacionamiento caben 4 coches en fila. ¿Cuántas formas hay de acomodarlos? Como nos preguntan cuántas formas en las que sí importa el orden en el que se organicen, por ejemplo, si va primero el blanco y luego el rojo, es diferente a que si va primero el rojo y luego el blanco, por lo que cada una de esas situaciones cuenta por individual. No como en el caso de los tés, que al combinar 3 hierbas, sin importar el orden, se hacía solo un té en específico. Entonces, aquí nos muestra el diagrama del árbol, ubicando la primera, segunda, tercera y cuarta posición. Y nos dice, como pueden ver, son 4 por 3 por 2 por 1, lo que da un total de 24 posibles formas de acomodar los coches. Si se quiere combinar 2 o más listas de datos, hay que multiplicar el número de una lista de datos por el número de la otra. Otro ejemplo es, María tiene 9 vestidos y 3 pares de zapatos. Sin considerar que las combinaciones sean de su agrado, ¿de cuántas maneras distintas puede combinar sus vestidos y sus zapatos? Ese es otro ejemplo sencillo.
Dice, son 27 combinaciones posibles. ¿Por qué? Porque cada vestido lo puede usar con un par diferente de zapatos. Entonces, si por ejemplo se ponen 9 vestidos con un par de tenis, se puede volver a poner esos 9 vestidos con el segundo par, ya van 18, y después esos 9 vestidos con el tercer par de tenis. Entonces sería 9 más 9 del segundo par más 9 del tercer par, igual a 27 posibles conjuntos. Bueno, como vieron, este es un tema un poco más complicado. Verdaderamente es muy importante el tema. Sin embargo, por cuestiones a veces de complejidad, precisamente como les comentaba, y por lo largos que suelen ser estos ejercicios, como el primero que observamos, no se les suele preguntar mucho. Sin embargo, es muy importante que sepan manejar las probabilidades. Habiendo terminado aquí, me despido de ustedes y nos vemos la siguiente sesión.